En esta segunda parte veremos los paradigmas de la programación. Cada lenguaje de programación que usamos tiene diferentes son parte de un diferente paradigma de la programación, ¿no? Así puede ser como C Sharp, puede ser en PHP, puede ser en Java, puede ser en Python, Ruby on Rails y muchos lenguajes que han aparecido, pero todos forman parte de un paradigma de la programación. Los dos paradigmas de la programación básicos, existen varios, pero los básicos generalmente son los paradigmas imperativos y el paradigma declarativo, ¿no? O sea, lenguajes de programación imperativos y lenguajes de programación que están dentro de los declarativos. Dentro de los imperativos tendríamos esos lenguajes de programación que son estructurados, divididos en bloques, secuencia y selección y realizan iteraciones, ¿no? Y generalmente dentro de los imperativos también están los lenguajes orientados a objetos o el paradigma orientado a objetos, ¿no? En cambio, en los declarativos tenemos la parte funcional, que básicamente son lenguajes de programación que utilizan funciones y que también hacen el uso del cálculo lambda. Y también tenemos lenguajes de tipo lógico, que están construidos de hechos, predicados y relaciones. Este tipo de lenguaje declarativo lo he visto bastante en la matemática, sobre ejemplo, todo en MATLAB, en tipos de lenguaje de ese tipo funcional lógico, ¿no? Donde se tienen funciones y se quiere llegar a ciertas soluciones. Generalmente el lenguaje que más usamos, como es Java, Python, PHP, ¿no? Utilizan el paradigma de programación imperativo y orientado a objetos. Entonces, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es una clasificación de los lenguajes basada en las características que existen, ¿no? Existen lenguajes hoy en día multiparadigma, que significa que no solamente son de un tipo de paradigma, sino que también usan ciertas características de otros paradigmas o también pueden tener varios estilos de programación. Entonces, un estilo de programación es la forma como un lenguaje aborda un problema o las herramientas que utiliza, ¿no? Existe en la actualidad una gran cantidad de lenguajes de programación, por lo tanto existe gran cantidad de paradigmas. Sin embargo, los tres principales son los imperativos, los declarativos y el dirigido por eventos, que básicamente es otro tipo de lenguaje de programación muy parecido a orientado a objetos, ¿no? Entonces, hablando de los paradigmas, como les he contado, existen muchos lenguajes de programación. Dentro de ellos existen los paradigmas puros, también existen los multiparadigmas. Generalmente lo que vamos a trabajar no va a ser un lenguaje de programación que solamente esté orientado a un paradigma, ¿no? Por ejemplo, Smalltalk solamente es orientado a objetos, ¿no? O Haskell es un lenguaje de programación netamente en el paradigma funcional, sino que usamos hoy en día lenguajes que utilizan muchos paradigmas y que han abstraído lo mejor de cada paradigma para hacer un lenguaje más potente y robusto, ¿no? Como son C++, Java, JavaScript, Scala, PHP, Python, Ruby, etcétera. Muy bien. Entonces, vean aquí el código que les he mostrado. Tenemos un lenguaje en C, un código en C, donde estamos imprimiendo números del 0 hasta el 9, 10 números, usando un for, que es un bucle. Y esto es un lenguaje de programación que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Pero un lenguaje de programación funcional, ¿cierto? Como es Haskell, como pueden ver, se crea una función suma y se pone dos parámetros de 1 hasta 10, ¿no? Y básicamente hace la suma de de esos elementos y nos vuelve a 55, ¿no? Muy parecido a lo que se hace en MATLAB. En resumen, existen muchos paradigmas, como son, por ejemplo, un paradigma imperativo procedural, ¿no? Son una ejecución secuencial que utilizaban C, Pascal, Basic, un paradigma orientado a objetos que comúnmente hasta hoy en día se mantiene, que es Java, C++, Python, ¿no? C Sharp, PHP, un paradigma funcional, en este caso más para matemáticas como Haskell, Lisp, ¿no? Y un paradigma lógico como es el caso de Prolog o declarativo como SQL, etcétera, ¿no? Aunque HTML y CSS no son lenguajes de programación. Historia de los lenguajes de programación. Vamos a hacer un recorrido rápido para entender cómo ha evolucionado y cuál es el lenguaje de programación que debemos aprender ahora y para el futuro. En los orígenes de los lenguajes de programación en los 40 y 50, cuando aparece el software, los programas se hacían netamente para un tipo de computadora. Es así que había una computadora, el hardware era único en esa computadora con una arquitectura única y tenía que venir un programador y tenía que programar en código máquina, ¿no? En ensamblador. En el juego de instrucciones, que no era mucho, ¿no? Imagínense que tenía 30 instrucciones esa máquina y con esas 30 instrucciones tenías que programar solo un código
que funcionaba para solo ese tipo de computadora. O sea, no existía un código que podías ejecutar en varias computadoras, sino cada computadora tenía una arquitectura distinta de hardware, por lo tanto tenías que programar también un lenguaje, un código especial para esa computadora, ¿no? Gracias a los años 90, ¿no? Aparece en los años 80, aparece la PC computadora personal, Personal Computer de IBM, que estandariza toda la arquitectura de computadoras, por lo tanto se crean computadoras IBM, ¿no? Clonados o similares que utilizan la misma arquitectura que se liberó, por lo tanto desde ese punto todas las computadoras usan un solo sistema operativo, en esos tiempos el DOS, después el Windows, ¿no? El Linux, hoy en día tenemos el Mac. Gracias a esto podemos crear un código que corre en todas las plataformas. Ya no programamos como en un inicio a nivel de assembler código que corre solo una máquina en específico, ¿no? Bueno, en los años 50 aparece Lisp, COBOL, Fortran, que es una base para el C++. En los años 60 y 70 Pascal era uno de los más usados, luego C, uno de los más usados. En los años 80 reina el C++, ¿no? Que era el lenguaje que más se usaba en los años 80. En la década de los 90 aparece Java y Java destrona a C++, haciéndose el lenguaje más popular por mucho tiempo, hasta que en la actualidad el lenguaje que más se utiliza es el lenguaje Python, ¿no? Que ha destronado ya a Java y a C, que sería el lenguaje que hoy en día se utiliza para inteligencia artificial y para ciencia de datos. Y tenemos a Java en segundo lugar, ¿no? Entonces, cuando tú quieres programar, lo primero que tienes que pensar es en la lógica de programación. Si no tienes esta habilidad, esta característica, este skill de la lógica de programación, va a ser muy difícil que puedas programar o solucionar problemas usando un lenguaje de programación. En sí, el lenguaje de programación es una herramienta, ¿no? Es una herramienta. Entonces, tú, dependiendo cómo tengas desarrollado tu lógica de programación, vas a poder usar esta herramienta del lenguaje de programación para solucionar problemas. Entonces es necesario que tú puedas desarrollar esta lógica. Esto te ayuda, por ejemplo, si tú tienes una capacidad para resolver acertijos, tienes una capacidad para jugar ajedrez, jugar sudoku, armar rompecabezas en forma rápida y te parece muy sencillo, tienes una buena lógica, ¿no? Y te puede servir para la programación. Entonces, esa es una base que nosotros necesitamos antes de programar. ¿Cómo desarrollamos lógica de programación? Pues primero siempre piensa para resolver, ¿no? Primero tenemos que analizar el problema que debemos solucionar. Una vez que tenemos estructurada la solución, empezamos a escribir el código, ¿no? Pero también debemos aprender un poco sobre algunas técnicas de algoritmos y estructuras de datos para poder crear la solución, ¿cierto? También tenemos que leer el código, entender cómo funciona y aprender sobre los paradigmas de programación que les he mostrado, las formas como los estilos en que estos se pueden programar. Sobre todo el estilo orientado a objetos, que sería la base en este momento para programar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología para programar? Primero, siempre analiza, diseña la solución. Para diseñar la solución puedes usar diagramas de flujo, puedes usar pseudocódigo, pero antes de esto siempre analiza el problema, ¿no? Tienes que abstraer el problema. Una vez que tienes bien definido el problema, tienes bien definido cuáles son las entradas, cuál es el proceso y cuál es la salida para ese problema, puedes codificar. En un cualquier lenguaje tú deberías poder codificar esa solución. Después siempre es bueno documentar, probar, testear, depurar errores. Entonces, esto es un ciclo, ¿no? Que vamos a hacer al momento de programar. Analizar, codificar, documentar, puede ser, ¿no? Poner algunos comentarios, guías, y después probar nuestro código, busca de errores, y después de esto hacer mantenimiento, y de repente nuevamente, ¿no? Si es que hay un detalle, hacer un bucle y otra vez una iteración hacia poder corregir nuevamente el algoritmo, el código que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué es un algoritmo? ¿No? Es una forma en la cual tú vas a abstraer y vas a poder graficar la solución antes de poder programar. Entonces, el algoritmo se utiliza bastante en las matemáticas, en la lógica, también en la computación. Y básicamente un algoritmo no debe ser ambiguo, ¿no? Debe ser finito, o sea, debe tener un fin y debe solucionar un problema. En el caso de la computación, generalmente nosotros usamos un diagrama de flujo que puede expresar un algoritmo, por en este caso la raíz cuadrada. Entonces todo algoritmo tiene un inicio, todo algoritmo tiene un fin,
Todo algoritmo tiene entradas, todo algoritmo tiene un proceso, procesos, puede tener condicionales para ver si en un caso se ejecuta un código o en otro caso se ejecuta otro código según la condición que tenemos en este rombo y luego tendríamos la salida. Entonces un diagrama de flujo se representa de esta manera, ¿no? Y esto nos ayuda muchas veces a entender o desarrollar la lógica de la programación para poder estructurar esa solución y luego con este gráfico que ya lo hemos diseñado podemos pasarlo a un código o a un lenguaje de programación. Entonces, en el diagrama de flujo tenemos el inicio, que es un círculo, la línea de flujo, las entradas, el proceso y la decisión, que son los más utilizados, ¿no? Entonces, cuando tú programas un algoritmo, tienes hoy en día usamos dos técnicas, o puede ser en pseudocódigo, que es como decir en español, representar el código, no es un lenguaje de programación, sino nuestro idioma que entendemos, o puede usar usando los diagramas de flujo también representar el algoritmo. Y con esto podríamos pasarlo a cualquier lenguaje de programación, el código que hemos abstraído, ¿no? Pero antes de programar, necesitamos entender un poco en los lenguajes de programación qué son los tipos de datos, ¿no? Los tipos de datos básicamente son las formas en las que podemos eh, crear las variables, ¿no? Por ejemplo, yo me dice, no, crea un programa para calcular si un alumno aprueba o desaprueba, considerando que la nota probatoria es igual o mayor que 13. Entonces la nota, tengo que pensar qué tipo de dato es. ¿Será un tipo de dato string, char, integer, float, double, booleano, null, undefined? ¿Qué tipo de dato es una nota de un alumno, ¿no? Una nota, digamos que el alumno sacó 12. ¿Qué tipo de nota es esto? Ahora, dependiendo si el profesor califica con decimales o solamente con números enteros, supongo que en este caso el profesor utiliza puro números enteros, no utiliza decimales, entonces estaríamos hablando de un entero, ¿no? De un integer. Pero si el docente dice yo evalúo 12.5, 12.3, estaríamos hablando de float o también podría ser double, ¿no? Que son números que soportan decimales, ambos soportan decimales. Y si queremos que una persona ingrese su nombre, digamos, al sistema, ingresa tu nombre, digamos, su nombre es Juan, entonces es una cadena de texto, esto es una variable de tipo string o puede ser de tipo char, ¿no? Entonces, dependiendo del lenguaje de programación, los tipos de datos más usados van a ser siempre estos de acá, ¿no? O sea, es general, esto es para cualquier lenguaje de programación, sea Java, Python, PHP, cualquier lenguaje de programación, siempre va a haber tipos de datos enteros, flotantes, doubles o cadenas de texto de tipo string. Y también un tipo de dato que es el tipo booleano, que puede tener dos estados, ¿no? True o false. ¿Listo? Entonces, verdadero o falso son los dos estados que puede tener un booleano, ¿no? O puede ser uno o cero también, ¿no? Que es lo mismo en valor booleano. Y los tipos de tipo null y undefined, generalmente en los lenguajes de programación de tipo tipado dinámico, cuando tú no le asignas un valor o no le das digamos, no le dices si este va a ser entero, flotante, nada, o no sabe el sistema qué tipo de dato es, le va a poner un defined porque no sabe qué tipo de dato es. Y si una variable no tiene ningún valor, nunca se ha inicializado, nunca se ha usado, va a estar en null, o sea, como nulo. Muy bien. Entonces, si vamos a programar en primer lugar en Java, tenemos que entender que en Java existen tipos de datos primitivos y tipos de datos no primitivos, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de datos primitivos, tenemos estos que son el byte, el short, el int, el log, boolean, char, float, double. Por ejemplo, todos estos, el byte, el short, el int y el long, son de tipo entero. Todos son datos enteros. ¿Cuál es la diferencia en el tamaño de la variable que pueden almacenar? Ya ahorita lo vamos a ver en un gráfico. El booleano es tipo de dato booleano. El char es de tipo string, ¿no? O también puede ser string de texto. Y estos dos son de tipo decimal, ¿no? Estos son decimal. Entonces los datos primitivos no se pueden, eh, no tienen propiedades, es decir, no se los puede tratar como objetos, simplemente son la base, digamos, de los tipos de datos. Pero si tú quieres manejarlos como objetos, tienes que usar o meterlos en un wrapper, esto ya que es un envoltorio, para que esas variables primitivas, a partir del envoltorio, puedan tener propiedades. O sea, tú le pones el punto y van a aparecer propiedades dentro de cada
valor primitivo. En este caso son como ayudas que te ayudan a programar más rápido ciertas funcionalidades. Ya más adelante lo vamos a ver, pero quiero que me entiendan que en este caso no tiene propiedades cuando tú quieres aumentar, sino que tienes que convertirlo mediante un wrapper, un envoltorio, y de esa forma recién usar propiedades que son algunas librerías, cosas que te van a ayudar a hacer mucho, algunas funcionalidades ya predefinidas, ¿no? Dentro del lenguaje. Y también existen otros tipos de datos que son ya creadas por el programador, ¿cierto? Por ejemplo, puedes crear una clase persona, una clase animal, o puedes usar bibliotecas de Java, como son la biblioteca ArrayList, la biblioteca LinkedIn o Scanner, que son librerías que ya vienen dentro del lenguaje de programación, que te ayudan a programar mucho más rápido sin necesidad de estar implementando. Para codificar una lista tendríamos que programar nodos, luego enlazar dos nodos, ¿no? Entonces es bastante complicado, es bastante largo ese código. Entonces, pero como ya viene listo en la librería un array list, tú simplemente lo utilizas y lo implementas y ya funciona. No tienes que preocuparte, ¿no? Por crear toda esta estructura de datos. Y básicamente los arrays, que lo vamos a ver más adelante, son estructuras ya bidimensionales, ¿no? Aquí solo puedes guardar un valor, pero digamos yo tengo en int puedes guardar una nota, 15, pero ¿qué tal tengo notas de 30 alumnos? Voy a crear 30 variables, nota 1, nota 2, nota 3. Entonces en esos casos vamos a apoyarnos de arrays, donde vamos a tener una variable notas, y dentro de notas vamos a guardar 30 notas, ¿no? Entonces es un array, un vector que va a tener varios valores dentro de una sola variable. Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces en Java es importante entender los tipos de datos. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Aquí el byte, el short, el int y el log, todos son de tipo entero. Ya todos son variables enteras. Entonces, ¿por qué hay diferentes tipos? Porque es el tamaño en bits que ocupa cada una de estas variables. O sea, si tú agarras digamos, para una nota byte, digamos, la nota va de 0 a 20. Entonces está bien, puede agarrar un byte. O sea, el byte sería como un vasito de 4 onzas, este vasito de aquí, ¿no? Este sería el byte. Y este más grande va a ser el short. Esto va a ser el short. Y este más grande de 9 va a ser el int. ¿Listo? El int. Y este más grande va a ser el long. ¿Listo? Ahí está el tamaño. Entonces, ¿qué significa? Que si yo voy a usar el byte, el rango es del valor mínimo desde menos 128 hasta el más 128. O sea, no puede haber una variable menos 129 o más 130 porque estaría fuera del byte. Pero como mis notas van de 0 a 20, están dentro de este rango, ¿no? 0 a 20 está dentro de este rango. Por lo tanto, para ese caso es suficiente usar un byte. Esta tacita o este vaso pequeño es suficiente para hacer este tipo de cálculo. Esto se ahorra en la memoria porque esto está ocupando solo 8 bits en la memoria RAM. Estamos optimizando al máximo, ¿no? La memoria RAM. En la actualidad nuestras computadoras tienen gran memoria RAM. Entonces por eso es que generalmente cuando programamos todo le ponemos int, ¿no? Todos estamos usando este vaso. Sea para notas, sea para lo que sea, cualquier tipo de valor. Siempre usamos el int porque tenemos 16 gigas de RAM, que es bastante. Antes, en los años 80, 90, la RAM era bastante poca, ¿no? Una máquina vendía con 2 megas de RAM, digamos. Imagínate, ¿no? Entonces teníamos que optimizar la memoria RAM al máximo y usar cada vasito según el tamaño de la variable que queríamos utilizar. ¿Listo? Es eso, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, si vas a hacer cálculos gigantescos, por ejemplo, hallar el factorial de un número, digamos, 1 o 5 es fácil, pero factorial de 120, entonces ya no va a entrar en un int, ni en un float, nada, tendré que usar un long, ¿no? Porque el valor resultado va a ser un valor muy gigantesco. Y en long, como puedes ver, tiene 64 bits y va desde menos, miren toda esta cantidad de número, hasta más esta cantidad de este número, ¿no? Es bastante grande. En el caso del float es similar, ¿no? Acá tengo dos variables, es como decir dos vasos para manejar números decimales. Entonces, tengo el float que va desde el de 32 bits, que va desde este número hasta este número, y tengo el double, que es de 64 bits de doble precisión, y que va desde este número hasta este número. Entonces, este de acá sería como tener un float, generalmente lo más usado, y también tendría el double, ¿no? Double. Entonces, si los cálculos van a ser muy grandes, utilizo un double. Pero si mis datos son poquitos, o sea, uso números pequeños, tendría que usar un float. Es lo más recomendable.
Muy bien. Tipos de datos en Python, lo vamos a ver más adelante, no lo voy a explicar por el momento, pero también tiene datos primitivos y también tiene datos no primitivos, pero como es orientado a la ciencia de datos, voy a hacer un pequeño detalle aquí, lo que cambia son en las listas, ¿no? Aquí solo tenemos array list y linked list, en cambio en Python tenemos lo que son las listas, las tuplas, los diccionarios, los sets, ¿no es cierto? Que son varios tipos de estructuras de datos muy interesantes para trabajar en ciencia de datos. Entonces, cuando tú quieres programar, quiero que entiendas bien este cuadro y la jerarquía de operadores que tenemos que usar. O sea, cuando tú quieres hacer una suma, una resta, una multiplicación, división, aquí tenemos los operadores suma, resta, negación, multiplicación, división, porcentaje y exponente. ¿Listo? Y tenemos los ejemplos de cómo se utiliza cada uno de ellos. Pero si te dicen calcula esta operación, no sé, 5 x más 3 al cuadrado menos 2 x más 1. ¿Cuánto es el resultado? Sabiendo que x vale 1. ¿Ya? X es igual a 1. Entonces, si tú no entiendes la jerarquía de operadores al momento de ejecutar tu programa, vas a cometer errores. ¿Por qué? Porque primero la computadora lo que evalúa son las llaves y los corchetes. O sea, primero se va a evaluar el valor que esté entre llaves y corchetes, ¿no? O sea, esto sería lo primero que se va a resolver. Luego sería esto, el exponente, y finalmente serían las sumas y las restas, que sería el último en jerarquía. Entonces, lo primero que la computadora hace resolver son los corchetes y paréntesis. Luego busca las potencias y las raíces en segundo lugar. Luego pasa con la multiplicación, la división y finalmente realiza las sumas y las restas. ¿Listo? Entonces, dependiendo de esto y los corchetes que tenga, va a cambiar el resultado de esta operación. Tengan bastante en cuenta esta jerarquía de operadores, que es muy importante. Y por otro lado tenemos los operadores de comparación, donde podemos comparar si A es igual a B, si es mayor que B, si es menor que B, si es mayor igual, si es menor igual, o si es distinto. Este es el operador distinto. ¿Listo? Y los otros operadores que usamos en la programación, los operadores lógicos, que serían el OR y serían el AND, que más adelante lo explicaré en detalle, y el NOT, ¿no? Que solamente lo explicaré en detalle cuando hagamos ejercicios condicionales. Ahí les voy a explicar. Estos se van a juntar con los operadores. Por ejemplo, puedo decir x es mayor que 3 y x es menor. Digamos, para una nota probatoria, nota debe ser mayor igual que 0 y la nota debe ser menor igual que 20. Aquí hay un y. Entonces, ¿qué operador uso? Este operador, ampersand. Listo. Pongo paréntesis, pongo paréntesis. Y he creado dos operaciones de comparación juntando con el operador AND. Porque para que esta nota sea válida, debe estar entre 0 y debe estar entre 20. Entonces, mediante este AND estoy haciendo esa fusión. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante en detalle, pero para que me entiendan, cuando quiero hacer varias condiciones, voy a juntarlas con operadores lógicos. Muy bien, entonces vamos a empezar a escribir nuestro primer programa, que es calcular el radio de un círculo, y vamos a calcular su perímetro. O sea, primero le decimos ingrese radio, como pueden ver aquí, vamos a leer un radio que es de tipo double, luego vamos a hacer un cálculo, un proceso ya del perímetro, que es de tipo double también, con la operación 2 por pi por radio, y finalmente vamos a imprimir el valor del radio. ¿Listo? Esto se puede hacer de dos maneras. Uno es usando la librería Scanner para leer del teclado, y la otra forma es usando Java Swing JOption Panel, que también te permite leer mediante un modal, ingresar el dato, y también con un modal podemos imprimir el resultado. Muy bien, y con ese ejercicio estaríamos culminando esta clase. Muy bien, para eso vamos a usar Cursor. Listo, yo utilizo este editor de código. También podríamos usar Visual Studio Code, pero Cursor tiene algunas ventajas con inteligencia artificial. Y quiero que ustedes vean eso, ¿no? Yo tenía aquí mi hola Java de la clase anterior. Entonces voy a crear un nuevo archivo que le voy a llamar, en este caso, perímetro círculo. ¿Listo? Mayúscula inicial, perímetro círculo. Voy a hacer un zoom para que se vea un poco más ahí. ¿Ya? Perímetro círculo punto Java. Listo. Quiero que vean lo siguiente, ¿ya? Perímetro círculo punto Java. Entonces, esta herramienta de cursor
tiene integrado inteligencia artificial y seguramente cuando yo voy a escribir me va a autocompletar o me va a ayudar, ¿no? ¿Ven? Import Java util scanner. Como sabe que voy a hacer un código, ya me está importando Scanner. Luego me dice, seguramente necesitas una clase pública y un public static. Presiono Tab, automáticamente me ha creado las clases, ¿no? Solo que acá le faltaban las llaves. Listo. ¿Qué me ha creado? Miren, me está creando todo el código, no tengo que hacer nada. Solo presiono Tab por arte de magia y terminé de hacer el ejercicio. Voy a explicar qué hizo. Control S, guardar. Primero importamos la biblioteca Scanner. Eso nos permite leer por teclado o ingresar por teclado un valor. Luego en la línea 3 tenemos una clase. Recuerden que Java es orientada a objetos, por lo tanto siempre va a trabajar con clases, ¿no es cierto? Y, y acá lo que está haciendo es public static perímetro círculo, ¿no? Aquí me está diciendo la IA que puede faltar este código, no le voy a hacer caso, lo voy a obviar. Luego tenemos el método botMine. Recuerden que el public static botMine es el método principal de Java. Ahí se ejecuta o es el inicio de la madeja donde se ejecuta el primer código y luego de eso podemos saltar a otros códigos, otros bloques, otros archivos, pero siempre va a iniciar el código por el public static botMine. Y lo que está haciendo es usar la librería Scanner, o sea, creando un objeto de este escáner, está creando un objeto con la variable de instancia Scanner, ¿no? Y cuando tú creas un objeto en Java, utilizas el operador new scanner system in, ¿no? Con new creas un objeto. Y ese objeto lo puedes usar mediante Scanner, o sea, el objeto sería Scanner. Luego hacemos en la pantalla una impresión, que sería System on Print, que es un mensaje, ¿no? Esto es imprimir en pantalla. Print imprime en una línea. Print LN hace un Enter, o sea, imprime en pantalla el texto y te hace un Enter. Entonces, en este caso, en la pantalla saldría, ingresa el radio del círculo, haría un Enter y luego el cursor estaría parpadeando para ingresar el área del círculo, ¿no? Aquí tendríamos, en esta línea nos está diciendo para ingresar escáner de tipo double el área del círculo. Entonces, mejor dicho, el radio, ¿cierto? El radio. Ese radio que vamos a ingresar se va a guardar en la variable radio, que es de tipo double. Listo. Y ahora hacemos el proceso. Esto sería lo que sería la entrada. Recuerden, esto es la entrada, ¿cierto? Estamos ingresando el radio. Esto de aquí sería el proceso. Hacemos el cálculo. Estamos diciendo que perímetro es de tipo double, decimal y hacemos la fórmula, ¿no? 2 por mat.pi, automáticamente esto me va a botar 3.14 con una precisión, no se acuerdo, de 10 o 12 decimales, por radio. Este radio se refiere a la variable que hemos ingresado por teclado. De ahí está tomando el radio. Entonces tenemos aquí la entrada, tenemos aquí el proceso y tenemos finalmente la salida. En la salida estamos imprimiendo el perímetro del círculo es dos puntos concatenando con el operador más perímetro. ¿Qué estamos sacando en pantalla? Un mensaje que dice el perímetro del círculo es más la variable perímetro. Listo. ¿Cómo lo probamos? Creo que no hemos instalado ninguna librería para ejecutar directo de aquí Java, porque no me aparece aquí ninguna flecha. Tendríamos que instalar unas librerías. Podemos instalar aquí, a ver, Java Extension Pack, una extensión, un pack para Java, y con eso podríamos compilar directo. Para no demorar, voy a compilarlo desde la terminal, ¿no? Voy a hacer un cmd. En este caso, si mal no recuerdo, lo tengo en el disco de cd. eh, mm, no recuerdo la ruta. Vamos a poner aquí Java Extension Pack for Java. Listo, instalamos esta extension pack, que es un conjunto de 7 paquetes para programar en Java, ¿no? 7 extensiones, 7 librerías. Se está instalando. Veamos una vez que termine de instalar cómo se arregla esto, ¿no? Mientras tanto, verificamos dónde se ha instalado este acá, FP. FP debe estar en... A ver, déjeme ver en mi disco duro. Aquí tenemos FP. Bueno, ya se está instalando. Como puedes ver, ya aparece esta opción donde dice Run Java, gracias a las extensiones que hemos completado. Aquí hay un error, lo voy a cerrar, no hay ningún problema. Me dice aquí Scanner. Scanner está bien, vamos a guardar. Ejecutamos, a ver, desde aquí.
Esto nos debería abrir una terminal y como pueden ver ya nos aparece ingrese el radio del círculo. Pero para ejecutar este código, este entorno de desarrollo, tiene que usar el JDK, ¿no? No se olviden primero instalar JDK. Deberían tener en archivos de programa Java, JDK 17, 21, cualquiera de esas, para ejecutar. Entonces ingreso al área del círculo por, digamos, 5 y me dice el perímetro del círculo es 31.41 con todos estos decimales. Entonces nuestro programa funciona y lo hemos hecho muy rápido. ¿Listo? Voy a hacer de la siguiente forma usando JOption Panel. ¿Listo? Voy a poner otro aquí. Le voy a poner perímetro círculo 2. ¿Listo? Punto Java. Listo. De la misma forma, me ha creado la clase principal. Me dice que puede crear el public static void my. Me está creando lo mismo con scanner. No quiero con scanner. Me voy a poner acá arriba y voy a hacer mi import Java. Creo que es javax.swing. Swing.joption pane. Sí está bien, ¿no? Joption pane. Está bien. Joption pane. Listo. Ahí está. Entonces vamos a usar ahora el JOption Panel, por lo tanto ahora sí, miren, la IA me dice automáticamente, tú vas a usar JOption Panel, por lo tanto tienes que usar el siguiente código. Voy a poner tab para que me genere todo el código y ya está. Eso es todo. Es mucho más limpio el código, como puedes ver. Primero dice radio, double, parse double, hace un J show input dialog, ingresa el radio del círculo y básicamente ingresamos el radio del círculo, se guarda en la variable radio de tipo double, ¿listo? Luego calcula el perímetro, esta línea calcularía el perímetro, está haciendo 2 por matpy por radio, el radio está pasando de aquí, y finalmente imprimimos en pantalla con show message dialog, el perímetro del círculo es el perímetro. Listo, guardamos y ejecutamos, miren cómo aparecen los modals, este modal que ves aquí, es el J show input dialog, ¿no? Con el mensaje que está aquí, ingresa radio círculo, le ponemos 5, ok, y me dice el perímetro es 31 con todos los decimales. Este message dialog es este aquí, ¿no? J option panel show message dialog. El perímetro del círculo está saliendo aquí, más el perímetro. La variable perímetro está guardando el valor que se calcula en este proceso. Listo. Esas son las dos formas en las cuales podemos programar, en este caso en consola, de manera sencilla, algunos algoritmos. Recuerden que esto siempre es bueno practicarlo con un diagrama de flujo, ¿no? Un diagrama de flujo sería el inicio, la flecha, hacemos una lectura de este teclado, ¿cierto? ¿Qué cosa leemos? Leemos el radio, entonces aquí le pondría leer radio, ¿cierto? Estamos leyendo el radio. Listo, bajamos hacia abajo, hacemos un proceso, un rectángulo. En el proceso tenemos que calcular el perímetro. Le digo perímetro es igual a 2 por pi por radio. Listo. Y finalmente hago la salida que sería con este símbolo y le digo imprimir, que voy a imprimir el valor de perímetro. Y finalmente el algoritmo termina, fin. Entonces este algoritmo tiene un inicio y fin y tiene estas partes, ¿no? Como pueden ver, cada parte lo podemos verificar en el código, ¿no? Entrada, esto sería el proceso y esto de acá sería la salida. Todo problema que vamos a resolver, siempre piensen cuál es la entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida. Si tienen esas tres partes, van a poder estructurar este diagrama de flujo del algoritmo y van a poder obtener la solución sin ningún problema. ¿Por qué lo estoy haciendo rápido? Porque como han visto tenemos la inteligencia artificial y con la inteligencia artificial básicamente no he escrito nada. La inteligencia artificial ha escrito todo el código. Solo le he dado las instrucciones generales y lo ha realizado todo el código automáticamente. Listo, nos vemos en el siguiente video.